a mí, todo tuyo. Los niños van a pasar sus clases. ¿Qué tal, hermano? Buen día. Que el Señor le bendiga a cada uno. Muy agradecido al Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder estar otra vez en medio de ustedes. Y como estábamos hablando anoche con el hermano, que para nosotros que somos hijos de Dios, nada surge de la nada. Y podemos ver la mano de Dios manejando nuestra vida. Y eso nos da seguridad en cada paso que demos. Aunque a veces parece, como dice la palabra, que lo loco de Dios es más sabio que lo cuerdo de los hombres. Y el hermano hablaba del plan de Dios. Y usted y yo somos parte del plan de Dios. Y el Señor preparó esta mañana, y como estábamos cantando, decía el profeta: este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en nosotros, dice, no, en Él, ¿cierto? Cuando se refiere a Él, se refiere a la persona de Cristo, ¿cierto? Y en esa persona, usted y yo estamos completos, no tenemos nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y como le dijo a Marta cuando estaba su hermano en el sepulcro hace 4 días, le dijo: no te he dicho que si crees, dice, verás la gloria de Dios. Hermano, si hay algo que Dios le agrada siendo el creador de todas las cosas, no es nuestro talento, que gracias a Dios que todos los que estamos aquí seguramente tenemos algún don, algún talento, algún ministerio. Pero lo que más le sorprende a Dios, y Hebreos dice que la fe mueve la mano de Dios, ¿es cierto? Sea la circunstancia que nos toque atravesar, si hay algo que Dios impresiona, es la fe. Y la fe no es nuestra, la fe es de Dios. La fe es un fruto del Espíritu. Usted y yo, o el ser humano, tiene una fe natural, que fue la fe de Tomás. ¿Y qué le dijo a Cristo? Vení, dice. Estaba Cristo resucitado, todo herido, y le dijo: vení, mete mi mano, dice, y tocá. Y Tomás palpó y le dijo: porque creíste. Creíste, dice, porque viste, dice. Más bienaventurado, dice, es aquel que no cree, que no ve, pero cree. Esa es la fe de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios, en la fe de Dios, Él cuenta las cosas que no son, como ya hechas. Y esa fe es la sabiduría de Dios, que confundió, que es lo que vamos a tocar en esta mañana con la ayuda del Señor, que dice que Él prendió a los sabios en su sabiduría y escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes del mundo, a los que creen que son fuertes. Y lo insensato del mundo escogió, dice, para avergonzar a los sabios. Y en esa sabiduría cae la ciencia humana, la sabiduría humana, y ahí cayeron todos: Satanás, sus ángeles, su ejército, cuando Cristo resucitó en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo estamos sentados aquí y le creemos a un Cristo que fue crucificado, que fue entregado, que fue crucificado, que fue torturado, pero también que resucitó, dice, por la gloria del Padre. Porque dice que si Cristo hubiese venido
hubiese hecho toda la obra que hizo de sanar enfermos, dar vista a los ciegos y de sanar a multitudes de endemoniados y atormentados, le hubiese ido a la cruz y hubiese muerto, pero no hubiese resucitado, dice Pablo, que vana es nuestra fe. Pero usted y yo creemos en un Cristo resucitado. Amén. Gracias a Dios. Vamos a hablar, hermano, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día de gracia, de victoria y de oportunidad, Señor, que tenemos de estar frente a tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu, que es vida, Señor. Tu palabra que es medicina a nuestra alma y a nuestro cuerpo, Señor. Y tu palabra dice que tiene poder, Señor, para edificarnos, sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados, Señor. Padre, pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo abra las mentes, Señor, y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que todos los que estamos aquí, Señor, como decía Pablo, podamos entender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del plan en el cual tú nos has introducido, Señor, y de conocer, dice, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, Padre. Porque el conocimiento dice que envanece, pero tu amor dice que edifica, Padre. Y te pedimos, Señor, que ese amor, que ese Espíritu Santo se mueva en medio de cada corazón, Padre. Abre mi boca, Señor, y llena de ti, de tu gracia. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y en tus manos encomendamos, Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor, le invito a abrir sus Biblias o su Biblia virtual. En 1 Corintios, si le pondríamos un título a esta predicación, sería Cristo, el misterio de Dios. Dice 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 1. El verso 15. Gracias a Dios que hay hermanos nuevos que se van a bautizar. Y también gracias a Dios que el Señor está guiando todo, porque creo que van a castrar la predicación también en esa parte. El verso 15 en adelante vamos a leer con la ayuda del Señor. 1 Corintios 1, verso 15. Creo que es segunda o primera de Corintios, ¿sabes? No. A ver. Sí, está bien, vamos bien. Ahí está. Verso 18, perdón, hermano. Verso 18 en adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que creen, dice, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el supuesto maestro de la ley, ¿no es cierto? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Que sabemos quién es, Lucifer.
después de Cristo es la persona más perfecta en su estado natural cuando fue creado por Dios. Dice, no ha enloquecido Dios, dice, la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y esta sabiduría, hermano, no es la sabiduría que usted y yo ganó Cristo para nosotros en la cruz. Fue una sabiduría de lo que dice Salomón, desde el sol hacia abajo. Esa fue la sabiduría que Dios le dio al hombre cuando lo creó Adán en su estado natural, que dice que lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Creemos en un Dios trino, ¿no es cierto, hermano? ¿Amén? Dios, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y usted y yo somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la semejanza a la imagen de Dios. Conocemos la historia de que por causa de la desobediencia de Adán y de Eva, el espíritu del hombre fue separado de Dios. Perdió la comunión. ¿Y qué pasó? Fueron desechados del huerto del Edén. Y desde que ellos fueron desechados desde el huerto del Edén, el hombre comenzó a guiarse por su alma. Lo que ve, lo que siente, los 5 sentidos del cuerpo, todos conocemos, ¿no? Olfato, gusto, tacto, vista y oído. ¿Cierto? Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para eso son locura. Y gracias a Dios que usted y yo, hermano, el Espíritu Santo un día nos convenció de que necesitamos un Salvador. Usted y yo nunca le buscamos a Dios. Dijo Cristo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo. Ahí está el amor de Dios. Ahí está la presciencia de Dios, que es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y me gustaba mucho la predicación del hermano Esteban el domingo antepasado, porque él estaba tocando los atributos de Dios, ¿no es cierto? Y dice que uno de los atributos de Dios, que creo que era la omnisciencia, que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios es todo sabio. Y en esa sabiduría está la soberanía de Dios. Y ahí usted y yo, o el ser humano, no tenemos nada que hacer. Isaías dice, le dirá, dice, el barro a su creador: ¿por qué me haces así? ¿O por qué me das esta forma? ¿Es cierto? En lo natural nunca vemos a un alfarero que las cosas que él está haciendo, el instrumento que él está haciendo, le diga: ¿por qué me haces así? Se deja moldear, ¿no es cierto? Y es el ejemplo que el Señor toma para darnos a entender que nuestra mente infinita está limitada a la mente de Dios. Y eso no se fue a dar a conocer jamás hasta que vino Cristo. Vamos a leer más adelante que dice que por Él, hablando de Dios, usted y yo estamos en Cristo. Usted nunca decidió en su vida desde que nacimos decir: yo voy a ser cristiano. Algunos, por la gracia de Dios, tenemos nuestros padres que hemos nacido y ya fueron cristianos, ¿cierto? Y otros que venimos de familias inconversas y se nos predicó el Evangelio y creímos, ¿verdad? O fuimos convencidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, dentro de esa sabiduría dice que Dios confundió la sabiduría de los sabios. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, si usted lo quiere anotar y leerlo en su casa. Dice que grande
es el misterio de la piedad. Punto y coma. Y Pablo da 5 detalles de lo que es el misterio de la piedad, donde está resumido el plan de Dios. Mucho antes de que el hombre fuese creado en el huerto del Edén. ¿Me van siguiendo? Bueno, en ese plan de Dios, Dios ya tenía todo resuelto, todo lo que iba a pasar. Y esto en nuestra mente no cabe, a no ser que el Espíritu Santo nos revele. Y cuando a Pablo se le fue revelado esto, y le dice a los efesios, por esta causa, por ese plan, por esa sabiduría, que Dios dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y en el libro de Colosenses dice que en Cristo Jesús, ahora, de esa Trinidad, habita corporalmente toda la plenitud. La plenitud de Dios está en Cristo. El Padre está descansando porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Reposó. Dios reposó. Cristo dice que ahora está a la diestra, a la derecha de Dios el Padre. Y Cristo no está descansando. El que está descansando es Dios el Padre porque para Él está todo hecho. En el tercer cielo, donde Dios está fuera del tiempo y del espacio donde usted y yo nos movemos. Esa es la sabiduría infinita de Dios. Y Cristo dice que tenemos un fiel y sumo sacerdote, que dice que intercede por nosotros, porque Satanás se presenta delante de Dios, como pasó en el libro de Job. ¿Y qué hace Satanás? Su nombre, el título de Lucifer, que es Satanás, significa el acusador. Que dice que él, en el libro de Apocalipsis, cuando él es desechado, donde usted y yo vamos a ocupar un lugar, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, usted y yo vamos, según dice, vamos a pasar por el tribunal de Cristo, y cada uno, según hayamos hecho estando en el cuerpo, vamos a ser recompensados. Y según nuestro grado de entrega al Señor, usted va a recibir su recompensa. Yo voy a recibir mi recompensa, el hermano recibirá su recompensa. Y cuando usted y yo ocupemos ese lugar, Satanás nunca más va a tener acceso ni a la presencia de Dios, ni a donde usted y yo vamos a morar. Va a ser echado a la tierra. Apocalipsis 12. Y mucho antes que Dios le revelase a Juan el libro de Apocalipsis, Cristo en su ministerio terrenal, cuando iba subiendo a Jerusalén, venían los apóstoles y le decían, Señor, dice, hasta en tu nombre, dice, se nos sujetan los demonios y los enfermos son sanados. Y Cristo, la sabiduría infinita de Dios, dice, no se alegren por eso. Alégrense, dice, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Miren lo que es la sabiduría de Dios. Y en ese entonces los discípulos lo entendían. Y Cristo le dijo, hay cosas que yo les digo que ustedes no me van a entender. Mas cuando venga, dice, el Consolador, el primer nombre que Cristo le da al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el Consolador. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía de tanto en tanto. Pero desde que Cristo ascendió, el Espíritu Santo está, como dijo Cristo, estará con vosotros y estará en vosotros. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el libro de Hebreos, final del capítulo 11, que dice que todos los héroes de la fe, con todo su testimonio de fe,
dice que ellos no alcanzaron la promesa de Dios, sino que lo saludaron de lejos, pero murieron con esa esperanza intacta en su corazón. Dice, proveyendo Dios para nosotros. Él proveyó. Nosotros no le pedimos eso a Dios, Él proveyó. Proveyendo Dios para nosotros algo mucho mejor, porque ellos disfrutaron el tipo y sombra de lo que era Cristo. Usted y yo estamos siendo figura y sombra de lo que ha de venir, y por eso usted, hermano, y yo somos privilegiados. Pero en ese camino Cristo fue muy sincero con nosotros y les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Cristo nunca dijo que lo vamos a recibir a Él y Dios nos va a solucionar los problemas de la noche a la mañana. Vamos a tener aflicción. Y Cristo lo dijo estando en el mundo, dejando su trono, su gloria. Y dice que por cuanto nosotros, sus hermanos, participamos de carne y de sangre, para que Él pueda entendernos. Él también participó de carne y de sangre para ser semejante a todos, a sus hermanos. Y por eso Él intercede por usted y por mí. Y Él entiende, Dios el 3 veces santo no entiende, porque en Dios no hay tiniebla y no hay pecado. Pero Cristo no fue pecado, Él se hizo pecado por usted y por mí en la cruz. En su ministerio terrenal Él fue el Dios encarnado 3 veces santo. Pero en la cruz, dice Isaías, todos nos apartamos, dice, como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No dice que nosotros cargamos en Cristo. Dios tomó nuestros pecados y los puso sobre Cristo. Eso es la soberanía de Dios. Usted y yo no tenemos nada que hacer. Nuestro único deber es creer lo que Dios dice. Porque ahí el enemigo es confundido cuando nos acusa delante del Padre. Y gracias a Dios que dice que Cristo muestra sus heridas y que Él pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y usted y yo estamos completos en Cristo. Lo que necesitamos es lo que decía Pablo, que nuestros ojos sean alumbrados. Los ojos espirituales nuestros. Usted y yo tenemos los ojos, vista, para andar en nuestra vida. Pero también tenemos, por ser hijo de Dios, ojos espirituales. ¿Y cuáles son los ojos espirituales? Lo que dice Pablo, los ojos de nuestro entendimiento. Y para entender eso, necesitamos que el Espíritu Santo active en nosotros lo que Pablo le dice a los Corintios, la mente de Cristo. Porque en la mente de Cristo, usted y yo nos vemos completos. Porque Él reposó y dijo, consumado es. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe de Jesús. Y dice que Él justificará al que es de la fe. No dice ni su fe ni mi fe. Porque usted y yo tenemos una fe natural, que es la que dijimos que fue la de Tomás el incrédulo. Esa es nuestra fe natural, andar por visto. Pero la fe de Dios es otra cosa. Y si usted controla en su Biblia, en su casa, cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y ahí viene la fe. Hermano, ayer le compartí al hermano todo lo que está escrito en la Escritura
nada es casualidad, en el orden que el Espíritu Santo inspiró a cada profeta y a cada apóstol para que escriban ese orden. Y la fe es el séptimo fruto del Espíritu. Y el número 7, todos sabemos que hay una ciencia que estudia la Biblia que dice que el número 7 es el número de la perfección. Y Dios, cuando creó la tierra, ¿qué hizo en el séptimo día? Reposó. Y antes que dice que Dios reposara, dice que Él santificó el séptimo día. Y luego reposó. Y ahí está la base de lo que el Espíritu Santo nos alumbra, que es la santificación. Por muchos años, y esto no es crítica a nadie, hermano, pero por la gracia de Dios, Dios me ha permitido viajar por muchos lugares. Y dentro de la santificación, Dios estableció un orden. Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor, si lo pueden poner en pantalla. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, figure, todavía no. Dice, se lo voy a ir citando, pero les quiero mostrar algo, ¿no? Porque esta mañana es una mañana de gloria. El Señor va a destapar las mentes. Todo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres. Dice que son las que Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que usted y yo anduviésemos en ese camino. ¿Amén? ¿Está? Bueno, dice, y todo vuestro ser, dice, espíritu, y nos vamos a detener ahí, hermano. Usted cuando estudie y lea la Biblia, usted va a encontrar que la palabra espíritu está con imprenta minúscula. Y en la Biblia, cuando usted encuentra la palabra espíritu con imprenta mayúscula, habla del Espíritu Santo o del Espíritu de Cristo según el contexto. Así que estamos hablando del Espíritu. Y Pablo dice que nadie conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, que Dios lo puso. ¿Y cuándo Dios puso el Espíritu en el ser humano? Cuando dice que Dios sopló aliento de vida. Y fue el hombre, dice, un ser viviente. Ser viviente. Y 4000 años después, el Espíritu Santo lo alumbra a Pablo y escribe. Fue el primer Adán, alma viviente. ¿Por qué fue hecho alma? Porque desobedeció a Dios. Y comenzó a regirse por los sentidos del alma, que son imaginación, afecto, no me acuerdo todo, después se los voy a pasar. Dice, fue el primer Adán, alma viviente. Y el segundo Adán, espíritu vivificante. Por eso, para usted entender la sabiduría infinita de Dios, necesitamos el Espíritu de verdad, que fluya, ser llenos. Hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Pero la llenura del Espíritu es otra cosa. Porque Cristo, si usted controla en los evangelios, creo que está en el libro de Lucas, no me acuerdo bien el capítulo, que dice que Cristo, antes de subir a la cruz, o resucitado creo, dice que sopló sobre los 11 apóstoles. Dice, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo se explica eso si el Espíritu Santo descendió en Pentecostés? Y en Pentecostés lo que pasó fue que dice que fueron llenos, no dice que recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso dentro del cristianismo tenemos, según la luz que le da a cada hermano, muchos creen, y yo fui enseñado desde chico, de que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo. Y eso fue un error. Recibimos el Espíritu Santo
Porque dice el libro de Gálatas, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual, dice, fuisteis sellados para el día de la herencia. Y ese sello fue en nuestro corazón, no es algo visible. Porque el Espíritu es imperceptible a nuestros ojos naturales. Usted y yo, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Ahora, ser lleno de ese Espíritu Santo es otra cosa. Yo le puedo regalar algo al hermano para su cumpleaños y ese regalo le puede gustar, ¿no es cierto? Y a lo mejor el regalo no lo llena, pero si le gustó, se siente pleno. Es lo mismo en la obra del Señor, en la obra del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el primer signo que aparece en Pentecostés fue se dice que se le repartieron lenguas. Esa fue una manifestación del Espíritu Santo. Y después Dios le alumbra a Pablo, 1 Corintios 12, y encontramos los 9 dones del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Espíritu Santo no solamente se manifiesta en el don de lenguas, es un don de Él. Ahí Cristo no tiene nada que ver. Por eso dice que los dones son todos iguales y el que los reparte es el mismo Espíritu. Lo que hace Cristo, asigna ministerios, ¿no es cierto? Apóstoles, profetas, maestros y pastores y evangelistas. Eso lo reparte Cristo. Pero los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo. Por eso es bueno ubicarnos, hermano, en la mente de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe cuando estudiamos o leemos la palabra. Porque dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Y sabemos que el pecado original, que sabemos que es adulterio, fornicación, esos son, pero el pecado original es la incredulidad. Por eso dice Romanos que todo lo que no es de fe es pecado. Bueno, volviendo a nuestro tema, eso se los dejo. Dice espíritu, alma y cuerpo. Ese es el fin del negocio. Y lo que dice Salomón en el libro de Proverbios, dice, es mejor el fin del negocio que el principio. Porque en el principio, supuestamente, Satanás, cuando lo hizo caer a Adán y a Eva, lo desvió del plan de Dios. Pero dice que Cristo, en el libro de Apocalipsis, Dios en su presencia, más sabio que Lucifer, que significa ángel de luz, con toda su sabiduría, los confundió en su sabiduría. Y dice, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Sino, ¿por qué usted cree que Dios, antes de echar al hombre del huerto del Edén para que labrase la tierra, dice que Él sacrificó? No me acuerdo si era un cabrero, un macho cabrío, un cordero o una oveja. Sacrificó un animal. Dios mismo, que fue el mismo que dijo, no matarás. ¿No es cierto? Él sacrificó un animal y los vistió al hombre y a la mujer de esas pieles, figura de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios ejecutó fue lo que Él ya predestinó y se cumplió 4000 años después en la obra de la cruz. Ahí Dios confundió la sabiduría, lo que estamos leyendo, la sabiduría de los sabios. Y vamos a volver porque está muy bueno esto. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 21. Hermano, discúlpeme si me excedo un poquito porque quiero terminar esto porque está dice verso 21 de 1 Corintios, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, que fue la sabiduría que Dios le dio a Adán cuando fue creado en el huerto del Edén, esa es una sabiduría. Esa sabiduría, cuando entró el pecado, fue contaminada, porque Satanás, Lucifer, introdujo su
como dice Pablo, astucia. Dice, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados, ¿qué dice? De la sincera fidelidad de Cristo. No dice a Cristo, dice de Cristo. La fidelidad es de Él, hermano. Usted y yo somos hombres falibles. Nos equivocamos. A veces por ignorancia, a veces por falta de sometimiento a Dios y a veces voluntariamente. Pero nuestro consuelo es que dice, si nosotros fuéramos infieles, Él nos. Y eso es lo que importa, ¿no? Y que esa fidelidad que Dios tiene con nosotros es por su grande amor. Y primera de Juan 3:15 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros, dice, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire qué grande es nuestro Dios, que también es nuestro Padre, es mi Padre, es tu Padre. Todos somos hijos del mismo Padre. Y tenemos una misma Madre, que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermano, no es un evangelio, como antes escuchábamos. Nosotros tenemos el mensaje de gracia. Hermano, usted y yo podemos conocer desde chico, o podemos ser maestros y conocer el mensaje de Dios a la perfección. Pero la gracia de Dios es un espíritu. La gracia es un espíritu. Y esa gracia fue encarnada en Cristo. Él es la gracia personificada. Y usted y yo estamos completos, no porque hayamos hecho algo, ni porque hacemos algo o vamos a hacer algo, sino porque Él suplió. Por eso le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Porque Dios ya veía el final del negocio. Si Él ya dijo consumados, no hay nada para hacer. Y el libro de Efesios dice que no solamente fuimos muertos con Cristo, que fue lo que se le reveló a Pablo, nuestra identificación con Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Esto no se le reveló a ningún profeta, no se le reveló a ningún fariseo menos, saduceo menos, ni se lo reveló a los 11 apóstoles, se lo reveló a Pablo. Dice que Dios resucitó a Cristo por una fuerza que provino de la presencia de Dios. Por ese Espíritu, que fue el Espíritu Santo, quien resucitó, dice, a Cristo de los muertos. Opere en nosotros. Cuando el Espíritu Santo resucitó a Cristo en espíritu, alma y cuerpo, acá está la sabiduría de Dios, ¿no? Operó en Cristo y nos introdujo en su muerte, en su sepultura, y como dijimos al principio de la predicación, si Dios hubiese operado hasta ahí y no hubiese resucitado, yo estaría en mano acá predicando y todo lo que hemos hecho hasta acá sería inútil. Pero gracias a Dios que lo resucitó a Cristo y dice que Él penetró los cielos. Porque Satanás, cuando se dio cuenta que el Espíritu Santo resucitó a Cristo, reunió todo su ejército en el segundo cielo para impedir que Cristo llegue a la presencia de Dios. Ahí Él se despertó y se dio cuenta que Dios lo usó a Satanás para cumplir su propósito. Y cuando Satanás se dio cuenta, dice que reunió todo su ejército, pero dice que Cristo penetró los cielos por la gloria del Padre. Y ese Espíritu está en usted y está en mí. Y nos operó y nos introdujo, lo que dice Pablo en el Olivo. Y dice, y asimismo nos hizo resucitar
eternamente con Él. Aleluya. Aleluya. Alabanza a tu nombre, Señor. Alabanza a tu nombre, Señor. Y asimismo, no termina ahí. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos dice en Cristo, con Cristo, que no es lo mismo, ¿no? Fuimos bendecidos en Cristo, pero Dios en su sabiduría infinita dice que estamos ahora, por más que estamos aquí sentados, nuestro espíritu que está personificado en la persona de Cristo, que está sentado, usted y yo estamos sentados a la diestra de Dios, y Dios nos ve completos en Cristo, y cuando Satanás se presenta, Cristo despliega sus heridas, y Dios se queda tranquilo diciendo, no, si no tenés algo que acusar, andá a mirarlo a Cristo, porque yo estoy completo en Él. Cuando usted se equivoca, hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestros errores. Y Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. A mí no me avergüenza decir que todos los días yo le fallo al Señor, porque es la verdad, porque todavía no tengo un cuerpo glorificado. Pero gracias a Dios que el perfecto está en mí y voy camino a esa perfección. Y todo lo que hago y todo lo que comparto no es mío, es de Dios. Porque dice Pablo que Él es el que produce en nosotros. Mira esto, hermano, ni siquiera en nosotros está. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el fin de Dios. Que toda la gloria, que toda la honra, que todo lo que hagamos le demos la gloria a Cristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y por Él, dice Pablo, que todas las cosas que hoy en día nosotros vivimos en un mundo de maldad, subsisten. No dice que existen, dice subsisten. Y Dios sostiene el universo y la tierra y el cielo por el poder de su palabra. Que es Cristo, el verbo hecho carne, el verbo de Dios en acción, la gracia de Dios en acción. Y volvemos al estado original de lo que fue en el principio. Vamos a salir leyendo un poquito más. Dice, verso 22 de 1 de Corintios 15. Dice, porque los judíos piden señales. Los judíos, cuando vino Cristo, como estaban cegados espiritualmente, no reconocieron a su Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías 3 veces santo, que habita la hermosura de la santidad, y como creían que decía que era hijo de David, pensaban que él iba a venir con un reino, iba a venir del cielo con un ejército a establecer su trono y liberarlo de la esclavitud romana donde el pueblo de Israel estaba cuando Cristo nació, vivió y murió bajo el imperio romano. Ellos esperaban un Dios imaginario, un Mesías imaginario. Nunca estudiaron en la Biblia, o no se les fue revelado, lo que se les reveló a Juan el Bautista. Lo primero que vio Juan cuando lo vio a Cristo que venía para bautizarse, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No se lo fue revelado.
Y eso es lo que vamos a leer ahora. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezaré. Y usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Porque en su sabiduría Dios le hizo tropezar a Israel para que usted y yo fuésemos injertados. Y la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no solamente esté hecho de judíos, sino que de gentiles. Usted y yo somos gentiles porque no somos la nación de Israel. Argentina era una nación pagana. Pero gracias a Dios porque Cristo nos hizo merecedores de ese pacto que el hermano estaba hablando cuando se lo dijo a Abraham. Y le voy a regalar un misterio antes que me baje. Cuando Dios le dijo a Abraham, dice que lo sacó cuando metió la pata con su siervo. 15 años Dios no le habló a Abraham. Hasta que después de 15 años aparece Dios otra vez y le dice a Abraham, ven para acá. Y dice que lo llevó a la costa del agua y le dice, bueno, ahora mirá los cielos, dice, y mirá la arena sobre la cual estás parado. Yo soy el Dios Todopoderoso y de ti haré una nación grande y multiplicaré tu descendencia. Acá está la revelación de Dios, como las estrellas del cielo. Ahí estamos usted y yo, porque Pablo dice que usted y yo somos el Israel de Dios. Y al Israel que él escogió en Jacob, cuando lo sacó de Egipto, ellos son la arena del mar. Y dice que los judíos se comenzaron a multiplicar tanto que los egipcios comenzaron a tener miedo de ellos, para que no se les revelase y fuesen liberados de la esclavitud. Pero detrás de eso estaba el plan y el propósito de Dios. Ellos son como la arena del mar. Y usted y yo somos el Israel, somos la estrella del cielo. ¿Cierto? Y anoche compartíamos con el hermano lo que se le reveló a Pablo otra vez. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, ¿dice? Y otra es la gloria de las estrellas. Y una estrella de otra, dice, difiere, no sabemos cuánto, pero Dios sí lo sabe. En gloria difiere una de otra. Hermano, usted y yo, ninguno de los que estamos acá somos iguales. Todos venimos de diferentes familias, de diferentes mentalidades, pero Dios nos reunió aquí para darnos a conocer el misterio oculto. Nuestros hermanos maestros esto no lo vieron. Por la gracia de Dios yo se lo estoy compartiendo. Y si el Señor no viene cuando yo no esté, la generación que viene atrás nuestra, Dios le va a dar más. Porque Él es todo sabio, su sabiduría es infinita. Y como decía el hermano, su gloria y su misericordia es de generación en generación, hasta que Él venga a buscarnos. Y voy a cerrar con esto porque no me quiero extralimitar mucho. Dice, vamos a leer porque esto es espectacular. Dice el verso 25 de 1 Corintios 15. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, que somos usted y yo, estamos muertos en delitos y pecados, dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26 dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación, hermano? ¿Qué hizo Dios de nosotros? ¿Cómo? Amén. Reyes y sacerdotes. Y antes de ser reyes y sacerdotes nos dio la potestad. La palabra potestad significa poder. Ser hijos de Dios. Porque Cristo vino a revelarnos a Dios como el Padre. Y en su oración sacerdotal antes de ir a la cruz, si usted lee en su casa, cuando Él está orando para que usted y yo seamos uno en Cristo, así como Él es uno con el Padre, dice, Padre, la
he acabado la obra que me diste. ¿Usted se puso a pensar alguna vez y leyó ese verso? Cristo todavía no había subido a la cruz y dice que Él había acabado la obra que me diste. ¿Cuál es la obra primera que Él nos vino a dar antes de ser el Cordero de Dios, hecho pecado por nosotros? He dado a conocer a los que del mundo me diste, no dice el mundo, a los que del mundo me diste, he dado a conocer tu nombre. Y cuando los fariseos y los saduceos escucharon a Cristo decir que Él tenía un Padre Celestial, casi lo matan. Porque dice, tú te haces a ti mismo te haces a ti mismo Dios. Y nosotros somos hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Y Cristo le dijo, vosotros no sabéis de dónde venís ni a dónde vais. Yo sí sé de dónde vengo porque he salido del Padre y ahora vuelvo al Padre. Así que mire, imagínense, hermano, si usted y yo le podemos decir a Dios Padre, dele gracias a Dios, como dice Pablo, por Jesucristo, porque Él nos vino a revelar a Dios como el Padre. Y cuando nosotros, usted y yo, nos equivocamos y tenemos el concepto de Dios y no de Padre, a veces por religioso nos apartamos del camino del Señor, porque creemos que somos merecedores y yo no estoy en condiciones. Pero si usted y yo tenemos un corazón humilde para reconocerlo, ya Cristo sufrió. Dice que su sangre fluye eternamente. No es que fluyó en la cruz y se vació y salió agua. Fluye eternamente. Y eso es un misterio de Dios que usted y yo no lo vamos a entender hasta que estemos a la diestra de Dios. Seguimos y termino con esto. Dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Acá no tenemos, gracias a Dios no somos ninguno, somos políticos, así que poder no tenemos. Tenemos la potestad de ser hijos de Dios, gracias a Dios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. Si usted lo cree o no lo cree, usted y yo somos los débiles de Dios. Somos lo loco de Dios y somos lo insensato de Dios para el mundo. Pero para Cristo, para el Padre, somos piedra preciosa. En el libro de Cantares dice, mi única, mi perfecta, mi amada. Eso es lo que somos para Él. Así que no se menosprecie a usted mismo. Por eso Pablo insistía tanto, puesto los ojos en Jesús. Porque como Él es, somos nosotros. Y 1 Juan 3 dice, amados, ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero esto sí sabemos, dice, que cuando le veamos a Él en su cuerpo glorificado, dice, cuando le veamos, seremos igual a Él o semejantes a Él. Porque le veremos, dice, tal cual es. Amén. Gracias a Dios, hermano, por la obra de la cruz. Y gracias a Dios, que en lo que Villarrica se llamó que la soberanía absoluta de Dios en la elección era una herejía, hoy el Señor rompió ese mito. Porque Dios es omnisciente, es todo sabio. Que usted y yo no tengamos la capacidad de entenderlo es otra cosa. Por eso dice Deuteronomio 28, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros. Y Pablo dice, en parte vemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, escuche esto, hermano, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, dice. Y acá viene la revelación. Y conoceré, dice Pablo, como fui conocido. En la predestinación se nos enseñó que el predestinado es Cristo. Amén. Pero usted y yo, en su oración sacerdotal, Cristo pidió que seamos uno en Cristo. Y Cristo es uno en Dios. ¿Cierto? ¿Amén? Bueno, ahí está. Usted y yo somos uno en Cristo.
Y Cristo, que es la sabiduría de Dios encarnada, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice, con Él estaba yo, ordenándolo todo. Y le voy a decir algo, hermano, algunos van a decir, este está re loco. Usted y yo estábamos en Cristo, antes de la fundación del mundo. Usted y yo estábamos en Cristo. Y dice Pablo, entonces conoceré, cuando esté allí, como fui conocido por Él. Nosotros no nos conocemos como éramos antes, pero Dios sí nos conoce, porque Él es todo sabio. Él es omnisciente, omnipresente. Y cuando usted y yo estemos en gloria, el tiempo y espacio, nuestra vida va a ser muy diferente, hermano. Gracias a Dios por Jesucristo y por su soberanía. Estamos aquí. Que el Señor le bendiga, hermano. Poder
Moisés como el gran yo soy. Y a ti te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, todo el honor. Gracias por tu palabra, Padre, gracias por tu consejo. Gracias por la vida que hemos recibido por medio de Jesucristo. Una vida gloriosa, una vida eterna, una vida perfecta, una vida sin defecto. Y aún así, Señor, en nuestra vida tú vas perfeccionando nuestras imperfecciones. Gracias. Gracias porque tú tienes poder. Tú eres aquel que puede, Señor. Ya que he comenzado la buena obra en nosotros, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Padre, te damos esta mañana. Te alabamos, te adoramos, Señor. Recibe, Señor, toda alabanza, toda adoración. Tú eres digno, digno. Prepara nuestros corazones cada día, Señor, para llenarnos de ti. Como hemos escuchado, Señor, como dijo Pablo, ser lleno del Espíritu, Efesios 5:18, y andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a andar en ese poder, en la cual tú has puesto en nosotros. Ser llenos cada día, ser lleno de tu presencia, ser lleno de Jesucristo, al cual un día seremos transformados. Gracias, Padre.